El general Frank Vargas Pasos es una figura emblemática en la historia militar y política del Ecuador. Nacido en Chone, provincia de Manabí, Vargas Pasos se destacó desde joven por su pasión y dedicación al servicio militar. A lo largo de su carrera, se consolidó como piloto de combate y líder militar, ganándose el respeto de sus compañeros y la admiración del pueblo ecuatoriano. Toda su vida la dedicó a la reivindicación social, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas. Amigos de Quinta Parada, hoy damos la bienvenida a un ilustre personaje de la historia del Ecuador, un ser humano con infinidad de facetas que esperamos hoy poder tocarlas alguna de ellas. Damos la bienvenida al general Frank Vargas Pasos. Bienvenido, general. Qué amable y muchísimas gracias. Bienvenido, general. Hoy vamos a conversar de algunas cosas, vamos a tener recuerdos, vamos a hacer memoria de las épocas más felices quizá de su vida. Empezamos preguntándole, sabemos que usted es un manabita de cepa y que manejaba el machete a diestra y siniestra, que se defendía con escopeta y también pues precisamente con su machete de todos los peligros de su querida ciudad. ¿Qué recuerdos le evocan esta pregunta que le estamos haciendo, por favor? Precisamente usted toca no solamente algo particular de mi persona, una cultura manabita, el machete, el caballo y la agricultura que nos identificaba con el ganado, los chanchos, la producción agrícola, en la que nos dio una semejanza de un hombre, de luchadores por la vida, trabajar siempre. Chone para mí fue una escuela de aprendizaje en mi niñez. Claro. Por un pueblo pequeño, donde no había una escuela, pero había una gran cultura, porque hubo una gran inmigración europea y también latinoamericana muchísimos años atrás. Llegaron en masa miles de europeos, pero así de golpe. Tal es el caso que en Chone había consulado italiano y colombiano. Wow. Por la cantidad de gente que llegó. Ajá. Nació una cultura muy diferente, que al mezclarse con la cultura indígena original, que era, según la leyenda, porque no lo puedo rectificar así, decían que eran vikingos. Ya. Era una raza alta, Por supuesto. de buen físico, Fornida. eran de ojos de color verdes, medio rubios. Y esto a Chone y a Manabí le dio una característica en la que llamó la atención en el país. Iban la gente de la sierra, los militares, los policías o negociantes y se casaban con choneras. Claro. O con choneros también. Ya. Esto pues creó una leyenda en ese pueblo, de pueblo valiente, trabajador, honesto, en la que no se permitía un delito. Y si la autoridad era débil, como lo es actual, había la mano propia. Ya. Y también entonces se le hizo un calificativo de gente que usaba el arma como un elemento de justicia. Ajá. Se llegaba inclusive pues, a cosas que no son adecuadas ni buenas. A duelos. Sí, había el duelo del machete, Ya. había esta cuestión de los valientes que se desafiaban a duelo y había pues esos duelos. Claro. Habían enfrentamientos de familia que se mataba un día uno y el otro y se terminaban así. Claro, eso la gente lo entiende como algo muy bajo nivel. Sangriento, claro. Pero hay que entender a este país aislado. Este país no había comunicaciones, no había carretera, no había... Entonces, pues, se formaban en cada lugar grupos que eran las autoridades y que lo aplicaban de acuerdo a su criterio y no bajo la ley, porque Ya, no había práctica. no había ley. El Estado no existía como tal. Ya. ¿No? Había son las costumbres, la influencia de hábitos y sobre todo, pues, esa poca y débil situación en manejar la economía, el apellido, el estudio, en la que no se desarrolló una cultura más amplia Claro. que integrara a todos, sino Ya. que había pues, esta gran debilidad. Ya. Y usted era uno de los justicieros entonces Bueno, de su ciudad. Yo, claro, me eduqué en ese ambiente, Ajá. por supuesto, conducido por mis padres que tenían una cultura
yo digo un poquito superior por el origen de ellos. Mis abuelos eran colombianos y venían también de Europa, de Italia y de Irlanda. Alguna cosa pues nueva o no muy rutinaria del lugar asimilé. Y también tengo que decirlo con los profesores que teníamos en las casas. La escuela pues era muy pequeña, de profesores únicos, pero la familia de entonces teníamos profesores a las casas que nos enseñaban urbanidad, nos enseñaban a hablar, a tocar algún instrumento musical que yo nunca lo aprendí. Aprendió. Es decir, había que hacer un esfuerzo en esa materia de la educación, del conocimiento. Toda la vida iba una señora a enseñarnos. Y también habían las famosas mucamas que nos cuidaban, que eran personas no de bajo nivel cultural. Eran señoras mayores que se quedaban sin familia y iban a la casa a educarnos, a hablarnos de esto a través de cuentos o de cosas que se inventaban ellas, ¿no? Y las respetábamos con toda la fuerza de lo que ellas representaban para nosotros. Ese era más o menos el aspecto en que nos desarrollamos desde el punto de vista cultural. Y desde el punto de vista físico, el ambiente pues, de la hacienda donde nacíamos, el caballo, el machete, habían los animales peligrosos, la culebra, habían los tigrillos, habían los animales de la casa. Vivíamos de la casa también y de la pesca. Teníamos lagos, cogíamos el chame, el chizo, la odola y así por el estilo. Y había un sinnúmero de animales que cazábamos para alimentarnos, porque como las propiedades eran un poco grandes, teníamos que salir de madrugada para hacer las tareas de siembra o la recolección del ganado para vacunarlos, que ya había la vacuna, o marquillarlo con el símbolo de la familia. Entonces, pues, teníamos que cocinar en el campo. Cazábamos un saíno, un chancho, etc. Se hacía un hueco en la tierra y se hacía una fogata encima y se cocinaba rico, que son también las cocinas solares que no se desarrolló aquí en el país. Así. Se ponía un vidrio y con dirección al sol, se demoraba un poco más, pero se cocinaba bien. ¡Qué increíble! Bueno, todos estos ambientes, estos hechos, fueron dándonos una conducta, un carácter, una personalidad muy particular, muy especial, que sí no teníamos esa misma identidad con el resto de los ecuatorianos. Para que usted tenga una idea, para venir a Quito en esa época, 10 o 12 días. Wow. Cogíamos la canoa, tomábamos la canoa en nuestras casas, íbamos por un pequeño río, llegábamos a Chone, tomábamos la lancha a Bahía o un ferrocarril que había, un tren, había un chiquito, un autocarril. De ahí tomábamos en Bahía un pequeño barco a Manta, de ahí un barco que se demoraba como 3 días a Guayaquil, había el ferrocarril mixto, 2 días de Quito a Guayaquil. Es decir, era toda una travesía. Travesía, pero aquí veníamos con productos nuestros, quintales de café, de cacao, de frutas, mangos, que había de 10 tipos, riquísimos, que ya no llegan. El de Miguelillo, del Alcanfor, del Chico Igralde, el de Tajada, el de Muerto, perdón, que no es mala palabra, de Bolsa de Toro, porque eran grandototes, así. Entonces, pues, todas estas cuestiones nos iba desarrollando a nosotros en una cultura nueva para llegar a Quito. Yo estudié aquí en Quito, porque cuando terminé la primaria en Chone tuve que ir a Puerto Viejo, porque no había, pues, sino un normal nada más. Y de ahí tuve 3 años, pero como me gustaba la vida militar, porque mi padre era coronel de ejército. Sabemos. Entonces, pues, vine al colegio militar, ¿no? Ahí ingresé, en la que, no por mi carácter, sino por la diferencia cultural que teníamos, se presentaron problemas en la que alguna vez me enfrenté en una situación que no lo permite la disciplina militar y me expulsaron. Un muchacho aguerrido que no se dejaba. Pero no por nada directivo, sino por defender calificar
y comprender lo que era Ya. la dignidad, el honor, en la que jamás nosotros fuimos atropellados. Allí no se permitía eso, ¿no? Lo que hacía había acá en la sierra. Aquí había todavía la hacienda, que era, habían casi los sumisión, esclavos, claro. porque se compraban las haciendas, que inclusive la hacienda y cuántos indios para trabajar. Claro. Que no era, era justo, ¿no? Y nosotros lo mirábamos con mucha... Normalidad. ¿Qué es esto, no? Ah, En no. nuestras Ah, partes había. ustedes. El campesino nuestro, si bien era trabajador, no era No era esclavo. esclavo, Era claro. un patrono que abusaba con su trabajador, podría perder hasta la vida. Ya. Esto es muy grave, esto era Una importante. gran diferencia Claro que entre sí. la sierra y la Mandaban costa. de tiempo en tiempo, cuando la situación se ponía grave, batallones. Claro. Ahí llegó mi padre, Ya. con 3 batallones, a pacificar el sector. No sé si ustedes se recuerdan que había los famosos Taura, no la base, los Taura de la época de Ventimilla y de Vicente Rocafuerte, que eran unos morenos fuertes, grandes, en los que lo usaban como guardaespaldas o como guardias de choque. Ya. Entonces, todo esto, pues, se iba creando una cultura diferente. Al llegar a Quito, pues, se tiene un gran show, un choque tremendo. El vestido, la comida, El clima. la forma de hablar. Claro. Los choneros, los manabitas, tenemos un defecto gramatical que no pronunciamos la P antes de vocal. Yo, pongamos, digo, conflicto. No es que sea un inculto, pero así, Yeah. objeto. Yeah. ¿no? Y así, ¿no? Hot dog, Yeah. hot dog decimos. Y eso ya se pega, que a pesar de los años de Claro que educación, sí, de haber difícil. viajado, de haber estudiado, de haber leído, no Desarraigarse puedes de tú eso. sacar, y a veces me calificaban Montullo ignorante, y en la política especialmente me encontraban ese defecto para criticarme. Claro. Pero ya Es no. que en la política es Ya así. no. Tenía Es que así. hacer esfuerzo. Claro que sí. Claro política que sí, es así. general, claro que sí. Entonces, usted se considera un ancestro de la revolución de Alfaro, general. Bueno, si nos ponemos en esa situación, mi padre fue liberal ok. y fue montonero. Ya. Inicialmente, luego hizo la carrera militar, porque en esa época no había colegios militares, Ya. sino que en las luchas del enfrentamiento entre grupos políticos y sociales, de acuerdo a la valentía o el éxito o el fracaso, le iban dando jerarquía. Ya. Mi padre después hizo curso en Alemania, en Italia y aquí en América del Sur, en Chile, Ya. donde había pues que buscar países que se habían desarrollado en la materia militar en una manera superior al Ecuador. Y desde ese punto de vista, la familia en general éramos liberales, sin saber desde el punto de vista doctrinario o ideológico, sino el hecho de Alfaro, que fue un gran luchador. Éramos admirador, porque en la escuela lo nombraban y habían hasta fotografías en nuestras casas. Ya. Esto pues nos identificó con el liberalismo hasta siempre. Y cuando yo llegué a la política para hacer una referencia a mi partido político, hacía referencia a Alfaro. Y los partidarios míos decían, ayer Alfaro, hoy Fran Vargas. Fíjese usted todas estas cuestiones tan interesante. bonitas Claro. y tan motivadoras. Ajá. Qué orgullo ser comparado que con crean, una pues, figura tan verdaderas doctrinas que no están escritas como ideología ni como partidos políticos, sino como costumbre heredada de los hechos que sucedieron en nuestros Pero por supuesto que sí. Coméntenos, usted siempre quería volar. ¿Por qué la aviación? Usted fue Top Gun en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ¿Qué recuerdos le evoca esta etapa de su vida? el espacio superior siempre llamó la atención a todos los seres humanos, a todos, porque era una acción que convocaba al riesgo, a demostrar la valentía, la gran voluntad de dominar también el espacio aéreo. Y habían ciertos hechos que también marcaron. Cuando era niño hubo la guerra del 41 y aviones del sur sobrevolaron nuestro pueblo. Y la gente hablaba y nosotros con flechas, le disparábamos con el honor de defender nuestra soberanía, ¿no? Eso era normal. Pero también tengo que recordar que alguna vez vi una película muy linda que se llamaba Dios es mi copiloto. Ya.
No, yo creo que era con George Wayne, no me recuerdo el artista, pero era un artista de esa categoría. Esa película porque en Chona había un solo cine. Ya. La daban la película, por decir, una semana hasta que cambiaban la película, que era por rollo, se demoraba de poner el rollo y bueno. La vi como 3 o 4 veces, ¿no? De ver que ese hombre, pues, que luchó, que voló en su fe de Dios, ¿no? Lo definió como su copiloto. Lo tuve muy presente en mi mente y me fue fortaleciendo también esa vocación de la aviación. Qué lindo. Así llegué a la aviación, porque hubo una motivación de una guerra y de esta cuestión de cine en la que pues tenía una belleza en desarrollar aquella profesión de la aviación audaz, valiente, que muere en un accidente, creo, si no me recuerdo, en la parte final, ¿no? En la parte final, y le hacen un entierro a él, pues, de soberano, Claro. de alguien que había dado el ejemplo de lo que era dominar el espacio. Qué Así es. interesante. Es que no es nada fácil dominar el espacio. En esa época no. Por supuesto, Por cada y con las... en mi época ingresamos 100 y tanto, nos graduamos 20 y de eso se mataron 10 Wow. en la carrera profesional. Era imagina. bastante frágil Claro, todavía. por supuesto. La tecnología aeronáutica en el Ecuador no Estaba estaba en pañales, desarrollada. claro, por supuesto. Éramos dependientes de técnicos extranjeros, Claro que sí. pero ahí triunfamos. Ahí Muy bien, triunfamos, general. Muy bien. Cuenta la historia que usted piloteó un avión y tuvo como copiloto a un famoso astronauta. Sin no. embargo, él terminó un poquito más que mareado por sus arriesgadas acrobacias, ¿verdad? Compártanos sobre esta anécdota y si recuerda el nombre de ese Bueno, copiloto. No fue mi copiloto. Frank Borman llegó al Ecuador, fue el primer astronauta que fue a la Luna, ¿no? Pero yo lo recibí pues por su gran trayectoria aeronáutica. Yo era un piloto, pero admiraba a este ser superior Claro. que ya había salido de la atmósfera para ir a la estratosfera Me y imagino. ir al satélite de la Tierra. Cuando vino al Ecuador, vino invitado por alguien porque iban a hacer una inversión económica aquí en el Ecuador en esa época. Yo lo voy a recibir y fuimos en un helicóptero. Yo no era piloto de helicóptero, pero... ¿Usted lo piloteó? Yo no piloteé. Ya. No, ahí hay una equivocación, De la historia. a veces se nombran situaciones que no han pasado, Ya. no han sucedido. Pero con él nació una amistad inmediatamente por esa identidad Claro, del pilotaje. claro. Habían figuras ahí bancarias, los señores tales y tales, pero él se apegó a mí. Y en esa conversación que tuvimos durante 3 días, sí voló en un avión pequeño conmigo porque yo lo llevé a un pueblo, no me recuerdo si fue a Salinas, y ahí sí volé yo, pero él no volaba tampoco, voló conmigo. Como copiloto. Pero Como me- invitado. Como invitado. Me Ok. invitó a Estados Unidos porque él era gerente, no sé si de Brani o Panagra, no me recuerdo, y me dio un tour, una invitación casi por todo Estados Unidos. Wow. ¿no? Por todo Estados Unidos, en la que pues se fortaleció más esa amistad con recuerdos de fotografía, con su esposa, con los lugares que él visitaba. Este hombre era de una nobleza increíble. No tenía ambiciones políticas, no tenía ambiciones económicas, sino de servicio. De esos hombres que se fortalecen y se bonifican con la realidad social. Esto es importante, que nos falta muchísimo a veces a muchos ciudadanos de la tierra. Pero este hombre era noble, desprendido de esas situaciones que lo enriquecen fácilmente, sino que siempre había la voluntad del buen servicio. Ya, qué Un hombre interesante. trabajador. Linda, Ujú. linda anécdota. Las reivindicaciones de sus subalternos, el darles un mejor trato, darles la alimentación justa y mejorar las instalaciones físicas ha sido un constante en su vida. En su edad actual, ¿considera que esto ha sido uno de los ejes fundamentales de su transcurrir por este nivel existencial? Mire, usted toca un punto muy importante y que todavía
es una problemática nacional. Ya. El derecho de los ciudadanos que por circunstancias obvias no han alcanzado una capacidad económica para educarse, para tener una casa, para la salud, son marginados de la sociedad. Y aquí en este país es muchísimo. Mucho más, así es. El analfabetismo nos castiga severamente, la falta de estudio también. Sí, cuando yo fui militar, recordaba que en nuestro pueblo no había esa situación. El trabajador sí comía en un comedor aparte, pero mejor que el patrón. Buena comida, con mucho respeto. Habían 2 o 3 cocineras de unas ollas inmensas para darle de comer la buena carne. Bueno, todos los productos que se producían en nuestras propiedades, ellos se servían con una sana atención por parte de mis padres. Cuando vine acá y entré a las Fuerzas Armadas, no puedo decir que esto era una característica de las Fuerzas Armadas. Era una situación muy triste social del país, y especialmente en la Sierra Ecuatoriana, que todavía el trabajador era considerado un cualquiera, sin derechos, sin oportunidades y sin justicia. Qué lástima. Y esa cuestión cultural adversa y peligrosa existía en nuestra institución. El oficial tenía una mejor atención, la tropa. Desgraciadamente, en el caso que yo observé, comía bajo los árboles y una alimentación muy pobre. Muy pobre, qué lástima. Como yo conversaba con ellos, porque yo nunca tuve esa situación, yo soy el oficial y tú eres la tropa, no. Yo relacionaba el ser humano, amigo, compañero, conversaba con ellos. A veces me criticaban por esto, porque decía que yo, ¿por qué me unía con la tropa? Porque eran seres humanos. Y me llenaban de felicidad conversar con ellos y muchas veces a salir de la ciudad, ir al cine con ellos. Yo jamás marginé una posición por mi estatus, no. Yo lo integré porque éramos seres humanos. Qué bueno. Sí. Alguna vez llegó Velasco Ibarra a la base de Tauro, yo era teniente en el año 61. Y había pues ya esta inquietud de una diferencia muy fuerte y la tropa me empujaba de que yo tome alguna posición de reclamo. Lo hice con mucho respeto. Velasco me escuchó. Le planteé esto haciendo un discurso un poquito fuera del foco militar. Yo le dije al señor presidente que yo era como el lobo de Asís, que nací manso, bueno, comprensible. Pero a medida que pasaba y caminaba hacia la civilización, fui adquiriendo hábitos y costumbres malas, la envidia, el rencor, la pelea y el respeto. Velasco no me dejó terminar, porque yo ya le habían hablado que yo le planteaba que el soldado comía muy mal, que tenía un salario muy pequeño y que eso no era ni humano ni justo en el sentido que corresponde en toda sociedad. Y dijo, levantando la voz así, después de escuchar las palabras del teniente Vargas, Dios proveerá. Señor ministro, va el ministro de Defensa ahí, que se elabore el decreto, que se aumente el sueldo y el rancho, porque así se llamaba, y se llevó a cabo. Esto causó una situación de comentario nacional, pero nunca afectó a la disciplina a las Fuerzas Armadas, por lo contrario. ¿Ni usted sufrió consecuencia alguna por haber...? Sí, me hicieron después. No, se lo tomó como que se había violentado los principios del régimen militar, la disciplina, el orden, en fin, no. Por lo contrario, aquí se observó una respuesta buena de aquellos que recibieron un reconocimiento social que no lo tenían. Y conmigo se acercaron muchísimo. Tal es el caso que me entregaron un diploma en el malecón de Guayaquil. Los soldados no existieron oficiales, no fueron oficiales. Y que le hubiera traído, o les puedo hacer llegar para que tomen una fotografía. Me declaraban su líder, etcétera, etcétera.
Yo con humildad no la acepté así, sino que en mi interior sentí que había hecho un acto de justicia. Pero por supuesto. Y lo hizo. Y di cuenta que el soldado me quería más, me respetaba más. Cuando yo daba una orden se la cumplía al 100%. Nunca sufrí una discrepancia de disciplina o de orden, por lo contrario. Me hacían compadre, me invitaban a su fiesta, que yo asistía. ¿Por qué no iba a asistir? Antes la cultura era que usted no podía asistir a ese nivel, yo no. Para mí ir acá o ir allá era una satisfacción espiritual sana de seres humanos distintos en su posición socioeconómica, pero desde el punto de vista del ser humano, igual. Hermoso. Y uno marcaba Hermoso. Lo respetaban Muy mucho, lindo, lo muy respetaban mucho, porque usted los defendió. Gracias. El avión Fokker, general Vargas, fue el motivo por el que usted fue más conocido aún en el país y tal vez a nivel mundial. ¿Qué le deja esta experiencia? Háganos un breve relato, por favor, para las nuevas generaciones que tal vez no pueden conocer sobre esto, y el amor que usted tuvo por el país y lo que usted hizo para llegar a defender a la patria. Sí, hubo un problema en esa materia, pero tengo que hacer una ampliación de la realidad nacional, Por supuesto. que no ha cambiado mucho. Hoy día se discute, se escucha siempre lo mismo, corrupción, y no castigo a los culpables, hay la impunidad. Hechos que algún día tienen que terminar para ser un pueblo civilizado y que comprendamos lo que significa el interés nacional, el respeto al bien público, sin aprovecharse de ello, y peor, de conceptos que era para la seguridad nacional. Efectivamente, se compró un avión y respetando a las leyes militares y nacionales. No lo sé por qué lo hicieron, pero yo era una autoridad militar de alta jerarquía en ese entonces. Era jefe de comandante general de la Fuerza Aérea y jefe del Comando Conjunto. Y había una organización que era la Junta de Defensa para comprar los equipos militares. Los militares, los mandos, teníamos que planificar el desarrollo militar, pero no comprar, no teníamos esa capacidad. Pero se manipuló tanto esto en la que se compró un avión que no correspondía en los proyectos militares que se habían presentado a la autoridad competente. Yo, con todo respeto, reclamé y no permitía que eso sucediera. Se compró. Ya. Pero yo seguía denunciando esto. Indudablemente se despertó una campaña contra mi persona en la que se me inventó mil cosas, que yo compré el avión. De desprestigio. Que yo compré el avión, no lo podía comprar. Había la Junta de Defensa que estaba conformada por el presidente de la Corte, el presidente nacional que era en esa época, Suprema, perdón, el presidente de la República, el obispo de Quito, las autoridades de más alta jerarquía nacional. Ministro de Defensa. Un oficial que tenía la capacidad de informar, no de votar, en las decisiones en esta materia. Pero la prensa que yo he pedido plata, que yo he comprado, etcétera, etcétera, en la que en todo el proceso, después que se me detuvo un año de prisión, en la que yo seguí protestando a través de cartas, escribí cientos de cartas, hasta el Papa le escribí. Escribía a los organismos, a las personas, y se van a ustedes, no a reír, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hice? A las mujeres de la vida le escribí también una carta. También les no me escribió. digas. Haciendo referencia a su lucha, Ya. que para mí no eran prostitutas, Por supuesto. Mantenían su hogar. sino mujeres valientes para defender la vida de sus hijos.
muchos me contestaron. Tenía cartas, y me las robaron la mayoría porque me destruyeron mi biblioteca. No. Me hicieron cosas que no las puedo calificar no civilizadas y absurdas. E inclusive me dijeron que me han dado un dinero. Sí, la compradora después que sucedió todo esto y el avión estaba volando, pero que yo continuaba en mi denuncia con documentos. Y a mí se me calificaba a margen de aquello y de la ley. Se acercaron los que habían comprado a ofrecer una ayuda a la fuerza militar a través de sus clubes militares, un aporte para el beneficio social. Se aceptó y se hizo ese bien social. Pero jamás un delito de tocar un centavo, y le voy a hacer hincapié, cuando fui militar no cobraba viático. Cuando fui diputado tampoco lo hice. Y cuando fui ministro de gobierno tampoco. Y no compré el sueldo completo, sino el porcentaje que me daba la ley. Eso lo pueden investigar. Siento ese orgullo de que no tuve tentación por el dinero. En mi mente, en mi carácter, en mi criterio, en mi personalidad, siempre hubo la conducta del servicio. No de enriquecerme, porque nací rico, pero también tuve una época de crisis económica cuando murió mi padre por cuestiones que quizás no las puedo decir, pero por dar dos garantías se nos confiscaron nuestras propiedades. Pero no me debilitó nunca, porque tuve una educación fuerte. Y cuando vine a Quito, por esas circunstancias de ganarme la vida, fui hasta Salonero, repartí la conferencia en Quito, la correspondencia en Quito, trotando. Después una bicicleta de una familia alemana que eran dueña de la cervecería Victoria y de la Duquesa, un edificio hermosísimo. Yo trabajé con ellos, porque yo disparaba bien las armas. Me llamaron a una hacienda que se llamaba Patichubamba. Yo cazaba, pero por cada tiro. Aquí todavía no había esa experiencia. Yo disparé desde niño y tenía una buena habilidad y una buena puntería. Con esto les quiero decir a usted que yo no cometí ningún desafuero, pero se me metió a prisión en condiciones que no la voy a decir ahora, porque existe en nuestras cárceles no a un reo para castigarlo por su delito, sino para atropellarlo con condiciones que no corresponden en la comida, en quitarle la luz, quitarle el agua y atropellarlo también, como sucedió con los comandos de Taure más tarde. Que ellos, después de un año de que yo estuve en prisión, hicieron una protesta apresando al presidente y a su comitiva, no para tumbar el gobierno, para dar el golpe de Estado, sino para exigirle que cumpla la amnistía entregada por el Congreso Nacional y el habeas corpus por la Municipalidad de Quito de entonces, que no se la quiso cumplir, violando a la ley, violando el derecho ajeno y atropellando injustamente, no a mi persona, sino a la ley que se aplica a todos los ecuatorianos, creando un vacío de responsabilidad jurídica, que eso está mal como hoy día lo estamos viviendo. Eso nos perjudica, nos humilla a los ecuatorianos y nos crea problemas muy graves que atentan contra la seguridad y el desarrollo nacional. Gracias, general. Sí, se nota usted que lleva en la sangre el amor por las personas que más lo necesitan, las más desamparadas. No es aquella persona que se dice de izquierda y vive como de derecha. Admiramos en usted eso, general. Ahora vamos un poquito más adelante, general. El encuentro con el presidente León Febres Cordero en sus últimos momentos de vida, ¿restauró esa relación que tuvieron? Sabemos que ya lo ha contado en otros programas, pero quisiera que lo cuente, que lo comente aquí con nosotras de Quinta Parada Magazine. ¿Usted recuerda qué le dijo León a su oído en esos últimos momentos, general? En primer lugar, tengo que descatar porque soy cristiano, creo en Cristo, y recuerdo lo que él dijo en la cruz. Perdona, Señor, que no saben lo que hacen. Ese concepto siempre lo grabé, de no sentir odio,
a todas las personas que yo tuve conflictos después de una pelea, porque en esa época en la escuela, en los colegios, eran las grandes puñetizas que nos daban, pero nos dábamos la mano después. Así es como no quedaba ese rencor con una cultura negativa que no soluciona nada. Así es. No, y crea una enfermedad del odio, que es malo. Que se hace más daño el que odia que el que... Exactamente. Así es. Cuando conocí la gravedad del presidente Febre Cordero, que estaba muy grave, fui a visitarlo. Oh, qué maravilla. Llegué como un soldado, me cuadré, respeté su jerarquía de presidente porque así lo traté. Señor presidente, estoy aquí, fulano de tal. Pero ya no escuchaba bien ni podía hablar. Me hicieron acercar, él me cogió la mano y hay una fotografía que se las puedo dar, que estoy en su boca para oír su voz. Conversamos muy poco, pero creo que fueron criterios y conceptos muy profundos de la vida, que no los voy a decir porque no me van a creer. Sí le vamos a creer. Sí le vamos a creer. Es que nadie me lo va a creer. Sabemos lo que le dijo, cuéntenos. Pero, a ver, sí. Voy a decir algo. Ya. En lo que yo escuchaba, porque nadie lo escuchó y nadie me lo puede contradecir. Claro. Tú eres el hijo varón que yo nunca tuve. Exactamente. Qué hermoso, imagínese. Eso me sensibilizó tal Claro. que derramé lágrimas y él también. Hicimos una poesía de conducta buena y que creo que sirvió de ejemplo para un país donde reina el odio, donde no reina la comprensión y que nos ha hecho tanto daño, que nos ha perjudicado tanto, rompiendo la unidad social, la integración nacional, que es fundamental para la vida sana de un pueblo. También visité, y tengo que decirlo, al exministro de la Defensa, que me castigó injustamente cuando cayó preso porque, no sé por qué, lo habían llevado hasta al penal. Yo luché para que lo lleven a una cárcel militar, que en esa época el reglamento lo daba. Pedí permiso al ministro de Defensa para visitarlo. También me le cuadré. No presenté ningún reclamo. Mi rostro no se marchitó por odio o una expresión que no corresponda, sino a la sensibilidad humana de estrechar la mano de alguien que yo no lo consideraba mi enemigo, porque nos conocimos en la vida militar. Pero llegó un momento de incomprensión que se me perjudicó. Eso me hacía más feliz a mí, me daba más tranquilidad y le daba más valor al perdón. Y yo sí creo que dimos un mensaje al pueblo ecuatoriano, que nos dejemos de esas confrontaciones de seres humanos, por política, por ideología, por región, por posición cultural o económica, raza o de cualquier cosa que no corresponde, destruyéndonos y haciéndonos daño injustamente. Totalmente. General, ¿y quién era ese personaje? ¿Quién fue el comandante que le metió a usted preso y que usted luego estrechó su mano? Bueno, el ministro como autoridad superior era la autoridad militar de este sector que se llama pues las Fuerzas Armadas. Él cumplía, no sé. ¿Y el nombre? Bueno. No tiene relevancia. El ministro de Defensa. Y también los mandos militares con quien yo tenía las mejores relaciones. Pero desgraciadamente en la debilidad a veces de nuestro carácter, nuestra conducta, dejamos espacio de ingratitudes, no digo de traición, de ingratitudes en la que no solucionan los problemas que se estaban viviendo, porque se camina por un sendero que no corresponde, más bien lastima a la sociedad y en este caso a la disciplina y al orden militar. Yo era la máxima autoridad. Claro. Y a mí se me atropelló en esos derechos. Y cuando estuve en prisión, tampoco se me garantizó aquello, ni como ser humano, ni como autoridad que había sido en el país. De esto no guardo rencores, ni quiero hacer comentarios, porque no vale la pena de estas cosas que son
Hay cosas más que no interesantes. no hay que seguirlas recordar. contando. Así es, así es. Hay que contar la alegría que Así nos da la poesía, la música, Ajá, el la bailar. amistad, el de bailar que me encanta tanto. Muy bien. Sabe que cuando usted compartía esta historia, a mí se me hizo la piel así y casi derramó unas lágrimas, porque demuestra que usted es un verdadero caballero. Ujú. No muchos tenemos la capacidad de perdonar a quien nos ha causado daño, Así nos ha es. lastimado. Lo primero que hacemos es buscar venganza. Y eso en usted veo que no funciona. Y también al preguntarle el nombre de la persona con quien tuvo problemas, le mandó a la cárcel, tampoco dijo el nombre. General, usted Eso tiene habla un muy bien alma, de usted usted. tiene un espíritu. Eso habla muy Sí, bien. de muy usted. generoso. General, vamos a salirnos un poquito de su vida para tocar un tema crucial, que un hombre como usted, que sabe mucho de la política del país y la política internacional, es importante tener su visión, su respuesta desde su madurez política. ¿Qué opina usted del conflicto entre Israel y Palestina? Respondo que es necesario comprender y aplicar la paz, que beneficia a esos pueblos que hoy día se marchitan, así tengan alguna relación histórica que les dé valor cada uno que les pertenece para su soberanía o para sus intereses, pero no hay que derrotar a la paz. Ellos son familias, si consideramos que eran tribus que nacieron de una misma madre, llamemos religiosa e histórica, que a través del tiempo se fue debilitando y que hoy otros intereses, no solamente de ellos, sino de la política mundial que los alimenta, se crea esta situación tan grave, donde mueren niños, ancianos, se destruyen ciudades y se dejan páginas de historia que difícilmente se van a olvidar. Yo creo que es el momento que los organismos internacionales, Naciones Unidas en este caso, organizaciones de otra naturaleza también, impongan su autoridad o convenzan de que no puede seguir aquello. Razón la pueden tener, pero en la práctica de esa historia tan larga y complicada no se puede perjudicar al día de hoy. Cuando yo hablaba en la visita al señor Febres Cordero, un concepto del perdón me llenó de felicidad. Yo sí creo que si estos pueblos se abrazan y se dan la mano, van a caminar en beneficio de las futuras generaciones. No destruyan esas ilusiones que son vitales, importantes para estos pueblos. Gracias, Digo general. de otra forma. Gracias, general. Muy interesante su respuesta. Es decir, que usted no está a favor ni de ninguno de los dos países, sino a favor de la paz. Así sí. La guerra lo único que trae es destrucción, pobreza, hambruna, no trae nada bueno. Así es. Gracias, general. Muy bien. Ahora coméntenos, general, según su visión justamente política, ¿cuánto ha cambiado el Ecuador desde la visión del cadete a la visión del general Fran Vargas Paso, políticamente hablando, obviamente? Mire, la política es compleja. Como una definición que más o menos le pueda dar una identidad a lo que significa, es la ciencia por excelencia del Estado. Y comprenda lo que es el Estado, donde está la vida de una sociedad. Todos los problemas y todas las las soluciones que se demandan están convertidas por la política, pero la política como ciencia de Estado, en la que
al realizar estudios profundos, se diseñan los grandes objetivos nacionales. No esto que se habla de política en una manera tan general y tan primaria que no es política, sino una confrontación de intereses, de que se vive todavía un sistema feudal. Pero ha habido momentos interesantes en la política nacional, la que podemos distinguir, pues, García Moreno, Alfaro, Ventimilla, General Rodríguez Lara, y así por el estilo, otros momentos de la historia nacional en la que se ha tratado de conjugar objetivos nacionales para avanzar en el desarrollo de la seguridad nacional. Partiendo de estas dos últimas palabras, desarrollo nacional. Desarrollo nacional. El Ecuador todavía sigue caminando a ciegas para aquello. ¿A dónde está la educación? ¿A dónde está la salud? ¿A dónde está la empresa con esa visión de patria? ¿A dónde está todos esos intereses que como ciudadanos queremos alcanzar? No lo existe en ese sentido. En seguridad, siempre hubo delitos con el asesinato o la negación del derecho del ecuatoriano, donde la ley se la pisoteaba. Hoy está igual. Por lo tanto, casi no, han cambiado las personas. Eso. Pero en la trayectoria de personajes es casi un árbol genealógico de familia, de apellido, del mismo pensamiento, en que no ha cambiado absolutamente nada que manda la política nacional como ciencia de Estado. Esto es muy grave. Cuando era cadete, ¿no? Observaba, miraba, éramos guardias, nos cuadrábamos. Cuando ya llegué a general, inclusive rechazo aquel concepto que los militares no somos deliberantes, pero para planificar el plan de campaña, el plan de guerra, que es un plan político militar, tenemos que deliberar de todo. Y no solamente en orden interno, sino vecinal e inclusive a nivel internacional, porque somos dependientes en todo. Las tesis, las ideas nos han llegado de afuera, poco se ha creado acá, poquísimo. Por lo tanto, yo sí creo que no se puede coartar al pensamiento, a la idea que tiene un ser humano. Aquí en este país, cada ecuatoriano tiene su criterio, que influye en sus cuerpos sociales y se crean movimientos políticos o partidos políticos que no se organizan como corresponde, porque se enferman, se corrompen y queda como lo de siempre, grupos para intereses personales. Hasta se compran los partidos. Exactamente. Políticos. El Ecuador ha tenido cientos de partidos políticos. Hasta yo tuve un partido político que no lo hice yo, lo tomé de un pensamiento de Guevara Moreno, que fue Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, que me pareció muy lindo los planteamientos teóricos y la visión que tenía del país. Un hombre muy capaz, que le decían el capitán porque luchó en la guerra española contra Franco, cuando pues, hubo esa guerra tan grave que se la identifica en los libros de Gironella, por ejemplo, 1 millón de muertos, 1 millón de muertos, una guerra entre hermanos. Entonces, pues, creo, porque así lo vi, que la política como ciencia de Estado no se ha aplicado aquí en el Ecuador. Seguimos todavía en un rumbo del zigzag, en la que falta cultura política, que sí tenemos nosotros históricamente hecho en la época incásica, indígena de este Ecuador, cosas muy, muy importantes. Los pueblos indígenas nos dan lecciones de aquello, y aquí no los reconocemos, no los estudiamos como se merece. Hoy nuestra identidad tenemos que encontrarla en esa cultura, en la cultura negra, en la cultura indígena y también española. Una cultura que Aya de la Torre decía,
no me recuerdo en este momento, pero la calificaba con una expresión Indoamérica, creo. Ya. Indoamérica. Yo en esa inquietud trataba de ampliar y reconociendo a todos los grupos culturales que han transitado por la historia de este pueblo, la afro, la española, etc. Yo decía afro-indo-latinoamericana. ¿Por qué latinoamericana también? Es una palabra que nos une a toda una región que tenemos la misma cultura, el mismo idioma, casi la misma religión, y que por descuido de los políticos se ha debilitado. Y se ha debilitado esa identidad, porque no les interesa a las grandes potencias ser indo-latinoamericana, porque es una fortaleza. Yo estoy presentando una teoría de la cédula cultural, Ya. recogiendo los últimos momentos de esta América Latina más importante, como fue la independencia guiada por Simón Bolívar, las 5 naciones que libertó, separadas por límites políticos, no por fronteras, por límites políticos, que no representan nada, más bien nos debilita. Imagínense Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Panamá, que los perdió Colombia. ¡Qué potencia! ¡Qué intención territorial! Sido una gran ¡Qué potencia. riqueza! En fin, una gran potencia en que podría crear un equilibrio en este mundo dominante por pocas potencias. Una potencia más que sería de equilibrio para no crear las grandes potencias que todo lo conducen, lo económico, lo político, la seguridad, y lo resuelven con la guerra o perjudicando económica y socialmente a los más pequeños, como el caso de Ecuador. Cuando hemos reclamado nuestra soberanía, controlar nuestra pesca, nos han dado respuesta militar. Cuando hemos querido defender nuestra órbita sincrónica geoestacionaria, la perdimos porque somos ignorantes en esa materia, que es una de las riquezas más grandes que tiene este pueblo, que no la conocen casi nadie. Los fondos marinos, no lo conocen. El subsuelo solamente petróleo, mina, pero hay cosas tan lindas. La geografía nuestra, que va desde cero hasta miles de pies de altura, en la que nos da climas bellísimos, en misma hora, en el mismo instante, de frío y de calor, de playas maravillosas, tantas cosas de esta naturaleza. Por eso digo yo que tenemos que aprender a comprender a la política como ciencia de Estado, como es la que nos instruye, que nos induce a pensar positivamente para desarrollar a la sociedad nuestra y no perjudicarla. Sí ha habido conceptos importantes, pero no esto que de izquierda, que de derecha y que de centro. Yo cuando diseñé mi pensamiento, mi proyecto político, rechacé aquello y busqué algo que nos identifique más. Un nacionalismo, pero no chauvinista, de que rechazo, no, sino para buscar nuestra identidad que no la tenemos. Busqué un humanismo que interpreta la realidad humana, porque tenemos que centrar en el ser humano el esfuerzo que hagamos para desarrollar y crear cosas positivas. Llámese salud, llámese trabajo, llámese un desarrollo profesional y técnico mejor para seguir adelante. Y por primera vez, con orgullo lo digo, el concepto ecológico. Fue quizás el primer partido verde de América del Sur. Yo visité Alemania para conversar y me reconocieron aquello. Yo le di, en mi estatuto está ecologista. Algo que es tan importante. Por supuesto. Porque hemos destruido a la tierra, a la riqueza, a la biodiversidad. La hemos destrozado, la hemos pisoteado. Y el daño lo estamos sintiendo ahora. Un cambio climático. Y una situación que no se la estamos viendo. Nos estamos acercando a un gran conflicto mundial por el crecimiento poblacional. Hambre, guerra, muerte. Eso no queremos. No, eso no queremos. Es decir, general, desde que usted era joven hasta ahora, ha visto que los políticos solo han visto, perdón la redundancia, por sus intereses personales.
no por el pueblo. Eso es lo que no ha cambiado. Esa es prácticamente lo que ha existido en todo este tiempo que usted Mire, ha sido parte de la política de la vida militar. para contestar aquella pregunta lo digo con una palabra tajante. No ha habido líderes siempre, poquísimos, poquísimos. Yo veo cuando salen los candidatos personas que, porque con respeto lo digo, pateó bien una bola o hizo una buena presentación de belleza o en la televisión, candidato. ¿Por qué da voto? Porque lo conocen. Pero ¿a dónde está el conocimiento? ¿A dónde está esa capacidad de comprensión de la problemática nacional? No la conoce, no la siente. Sí, efectivamente. Entonces, eso es lo que nos perjudica. Eso nos hace muchísimo daño. Y lo resumo nuevamente, faltan líderes. El líder es una persona que conduce, que guía, que demuestra con su capacidad, con su honestidad, con su conocimiento, qué es lo que tenemos que hacer. Que se pone al último Y para dar convoca al prioridad pueblo. a los demás. Se organiza la sociedad, se organizan los partidos políticos desde todo punto de vista, creando felicidad a los pueblos y no hambre ni muerte prematura que hoy vive el Ecuador y viven los pueblos del mundo. Perfecto. Gracias, general. Ahora sí quisiéramos irnos de esa parte muy bonita que le va a traer muy bonitos recuerdos, felicidad en su vida, porque usted, aparte de vivir experiencias tristes, experiencias fuertes, también debe haber vivido experiencias bonitas que valen la pena recordarlas. Entonces, ahorita, general, vamos a recordar algunas anécdotas que usted vivió y que no podemos olvidarlas, ¿verdad, Sonia? Sí, totalmente de acuerdo. Estamos fascinadas con su charla, general, y quisiéramos que nos comente. Usted fue tambor mayor del Colegio Militar Eloy Alfaro. Sí. ¿Qué recuerda de esa época tan bonita de su vida? Tenía 15 años o 16 años y venía de un pueblo pequeño. Ajá, ya nos contó, donde sí. no había estas experiencias posiblemente. Pero me escogieron para tambor mayor. En esa época era un hombre alto, porque he perdido como 6 centímetros de estatura. ¿Cuánto Porque- medía usted? ¿Ah? En esa época, ¿cuánto medía? Yo medía casi 1,80. Wow. Ah, Yo ahora estoy con 1,71, creo. no me diga. Claro, he perdido, tuve 2 accidentes de aviación. Perdí. Y con el COVID que tuve, Claro. perdí también. Pero estatura. se mantiene activo Sí, físicamente. yo tengo Porque usted ha voluntad sido un gran deportista. Claro. de vivir. Yo valoro la vida muy bien. en los sentidos Esa es la positivos. actitud, esa es la A mí no actitud. me derrotan las adversidades. Muy no, bien. yo encuentro. Entonces, pues, hablando de esto del tambor mayor, me identifiqué posiblemente por marchar con elegancia, tener una capacidad activa y tuve éxito. Pero aquí tengo que descartar, si no está en alguna pregunta. Yo salí del colegio militar, por circunstancias X, no me querían recibir en ninguna parte, me acusaban de cualquier cosa mala y quisiera que encuentren el diario de este diario de Quito, que se llamaba el diario, ¿cómo se llamaba? No, el pequeño, el que salía en las El tardes. hoy. El hoy. No. Últimas noticias. Últimas noticias. El señor Alejandro Fierro, que le hacen una entrevista a él hace unos 5 años, hablaba que conoció a un joven, Ya. me calificaba de rebelde y de otras cualidades o cuestiones negativas, que por eso y él me recibió en el Mejía. También fui cachipor. Reorganizar aquella banda. Desfilamos inicialmente 10 o 20, hoy día tiene 200 Así o es. 100 miembros de esa banda. ¿Ahora desfila también usted? Por eso. Y sigo desfilando. Hace pocos días, cerca de cumplir mis 90 años, desfilé. Qué Con un maravilla. problema que me dejó de caminar el COVID, Ya. pero desfilé con orgullo, haciendo un acto de gratitud a ese colegio, de reconocerlo como el colegio que lo llevo en el alma, en los sentimientos más profundos de mi vida, porque me permitió graduarme y El seguir Mejía. una carrera que culminé siendo general de la República
y sirviendo a mi país, y no solamente a la vida militar, a mi pueblo, en muchas actividades que hoy no se conocen, pero que no es necesario decirle porque parecería vanidad de vanidades, y yo no quiero caer en ese campo, sino ser el humilde chonero manabita campesino que me ha acompañado siempre, toda mi vida, y me ha dado felicidad. Muy bien, general. Y por Muy eso bien. usted es un hombre aguerrido, fuerte, valiente. Muy Gracias, bien. muy amable. General, usted fue, mire usted fue Top Gun en Lakeland, San Antonio, Texas. ¿Qué recuerdos tiene de esa faceta de su vida? Yo voy a decir, entré a la Fuerza Aérea con la primera antigüedad, saqué la primera antigüedad y por ese hecho de estudio académico y psicofísico también, me becaron a Estados Unidos. Allá fui Squadron Commander, el primer puesto también, en la base de Lackland. En las otras dos bases que tuve posiciones altas porque había una competencia muy desigual, el idioma y tantas otras cosas. Y también ese concepto que tienen para el latinoamericano, que después les voy a contar un hecho que se van a reír. Pero tuve éxito ahí. En mi carrera militar, en los diferentes cursos, saqué muchos primeros puestos. Eso me sirvió para hacer una carrera militar de éxito. En Estados Unidos, yo volé aviones jet, ¿no? Tuve una calificación muy alta. No Top Gun. Top Gun es de combate en los polígonos de tiro. Es por decirle que ustedes... Pero sí en la parte profesional. Éramos, por decirlo, en que ingresamos a la Fuerza Aérea Americana, miles del mundo entero, chinos, alemanes, italianos, de toda América, ¿no? Y se eliminaban grandes cantidades cada día. De mis ecuatorianos que fuimos 10, nos graduamos 2. ¿No? O sea, claro, Eso es difícil de llegar a ese nos puesto. indica que tuvimos voluntad, capacidad, esfuerzo, yo no sé, pero tuvimos éxito. Regresé al país como piloto de combate, de jet, en esa época, ¿no? Y en ese ambiente sí dejé escrito una página de éxito en mi profesión de piloto militar. Por supuesto, qué orgullo, solo 2 ecuatorianos y entre esos estuvo usted. Sí, bueno, alemanes eliminaron. Y de muchos Hay una países. deuda de un japonés porque lo eliminaron porque era chiquito. Ya. Allá tienen otro concepto, americanos altos, tienen que ser, los aviones son pequeños. Lo eliminaron. Y conversaba con nosotros en un español medio cortado. Decía, sí, dice, pequeñito. Pero en la guerra última me derribé a unos grandotes. Por lo tanto, el valor no está en el porte, No, por Tal sino cual. en el carácter, Tal cual. en la capacidad, en el amor a su causa, Así a su es. país. General, y no solamente que siempre ocupó los primeros puestos, sino que también sabemos que usted fue el único, escuchen amigos, el único ecuatoriano en haber recibido la condecoración del mejor egresado en el curso de Estado Mayor en España por parte del rey don Juan Carlos de Borbón. Bueno, Además, que sabemos también que cuando él visitó el país pidió expresamente que usted sea su piloto privado. Cuéntenos, Bueno, ¿cómo recuerda esta anécdota? es una historia que la verdad está a media. Ya. Como en todos los países, pues no quieren involucrar que sus nacionales compitan con extranjeros. Ponen extranjeros y nacionales. Yo salí con el primer puesto de los extranjeros, pero estoy seguro que mi nota sí era superior a los amigos españoles, ¿no? Porque yo me dediqué a estudiar, no tuve vicio. Ya. Nunca me emborraché, no fumé, fui amante a la gimnasia, al deporte, y eso me sirvió para fortalecer mi espíritu y aceptar los retos para alcanzar los éxitos que corresponden. Ya, ok. Sí, me condecoró el rey, me puso la condecoración, pero esa condecoración no sé dónde está, porque mi oficina, mi casa fue asaltada algunas veces, se perdieron ellos. Pero cuando vino al Ecuador, efectivamente fui su piloto, ¿no? Fui su piloto, ¿no? El hombre se fue a la cabina cuando estábamos volando a preguntarme cosas que no lo puedo manifestar,
como ser humano, decía que en este país hay mujeres guapísimas. No sé qué me quería insinuar, pero entró la reina. Yo me quedé pues en silencio, con el respeto que merecía su majestad. Me volvió a condecorar. Pero no me la impuso él ahí, sino que me la mandaron por correspondencia. También se ha perdido. Ya, qué Porque lástima. tuve mala suerte o le gustaba mi oficina, mi biblioteca, que me la invadieron varias veces. No solamente se llevaron documentos, sino que lo destruyeron. Ya, Algo que no se puede, claro que sí. no se puede aceptar. Sabemos, general, que la reina de Inglaterra tuvo un cumplido con usted en Inglaterra en los años de 1980. Compártanos, ¿cuál fue? Yo era agregado militar Ya. y de acuerdo a los protocolos diplomáticos, el nuevo embajador tenía que presentar su documento ante la reina, en que se va casi toda la embajada, que éramos 5 o 6, no éramos más. Yo, claro, me vestí con mis uniformes, y esa vez, no por vanidad, sino que allá es cultura ponerse todas las insignias. Ya. Y yo me llené el pecho de tantas condecoraciones e insignias de curso, etc. Lo hacen una práctica previa a esa visita. Como pueblo, eso está mal. Nos llevan y nos dicen que no podemos dar la mano a la reina. Claro. La reina se presenta, se dirige, tal cosa. Ella toma la decisión de darle la mano al que ella cree conveniente. Yo me fui condecorado, yo me cuadraba pues de manera estricta, bien pues. La reina me miraba a ver, creo que le dio, no sé si le dio la mano al embajador, pero me queda viendo y me dio la mano. Qué Eso no orgullo. lo hace con cualquiera. Claro, No, por no lo supuesto. hace. Yo pues me sentía pues halagado con Pero eso. ¿cómo no? Pero me quedé también con una duda de ¿Cuál por qué fue? Lo hizo. en las cuestiones internacionales tenemos que someternos a ceremonias que no corresponden. No. Rendir En lo pleitesía, positivo y la alegría claro. que me brindó aquello, me quedó una incógnita que todavía no la resuelvo. ¿Por qué? Si en el derecho internacional, en la parte diplomática, somos iguales. Yo estudié Derecho Internacional en la Universidad de Guayaquil. No me dieron el título porque a los militares no nos daban matrícula. Terminé mi curso. Y lea la prensa, fui uno de los mejores egresados. E inclusive, cuando hubo una crisis de la cuestión de Cancillería, mis compañeros me lanzaron como candidato a ser canciller, que me costó hasta una llamada de atención. Yo no lo pedía, mis compañeros me prohibieron que siga asistiendo a la universidad. Qué interesante. Está en la prensa, lo pueden encontrar. Ok, Pero por vamos a supuesto, hacer, lo ¿cómo vamos no? a hacer. Qué lindas memorias está compartiendo usted con nosotros, general. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle algo un poco más personal. Si usted tuviera la oportunidad de volver a vivir su juventud, su edad ya un poco más adulta, su niñez tal vez, ¿qué haría diferente en su vida el general Frank Vargas Pasos? En la trayectoria de mi vida, a cual la respeto, no cambiaría absolutamente nada hasta ahí. Pero dada al cambio de la humanidad, las nuevas cuestiones científicas y tecnológicas, me gustaría alcanzar algo de aquello. Por ejemplo, ir en un cohete a la luna, ¿cómo no me va a gustar? Claro. ¿No? Sí, Es hermosa experiencia. por ejemplo, esas nuevas situaciones tecnológicas hoy día de las comunicaciones en las que somos medios ignorantones de los mayores, ¿no? Hoy día las comunicaciones han cambiado la vida de los seres humanos, pero no estamos todos empapados de aquello. Claro Yo creo que que somos sí. medios analfabetos en aquello. Me gustaría tener una cultura superior en esto, porque esto nos da una cultura de comprensión universal. Hoy día con el internet, estoy en China, estoy en Rusia, antes de venir acá vi las noticias de todo lo que estaba pasando en el mundo. Antes no lo había, era limitado a una comunicación del periódico chiquito o de una radio pequeña. Sí me gustaría comprender esta tecnología para no estar calificado como la mayoría de nuestros pueblos, ser analfabeto.
Qué maravilla. Excelente, general. Sí, yo creo que la vida cambia, es cíclica y no podemos quedarnos estacionados en un solo lugar. Así Y es. si podemos cambiar algo para mejor, o aunque sea soñarlo y tener ese ideal, ¿por qué no hacerlo, verdad? Totalmente de acuerdo. Aunque sea ya tarde, aunque sea solo Sí. un sueño, pero la gente vive de los sueños y eso Te le engrandece hace, el claro, alma, ¿no? eso le hace seguir adelante con la vida. Aquí Sonia le tiene una sorpresa Pues también. sí, tenemos una linda sorpresa para usted que quisiéramos indicarle y que nos exprese lo primero que se le viene a la mente. Una palabra. Lo primero que se le viene a la mente Sí. al ver estas fotografías, por favor, general. Mi maestro, mi padre. ¿Cómo fue su relación con él? Siempre fue una buena relación bajo las doctrinas y principios de entonces, de obediencia, de respeto, de comprensión, de amor. Eso fue mi padre para mí, a quien lo admiro, aunque usted no crea. Antes de ir a la cama o cuando salgo a la calle, me pongo frente a la fotografía de mi madre y mi padre y le pido y hablo con él. Pido a nuestro Señor paz en sus tumbas y que me protejan también. Qué lindo. ¿Y esta? ¿Y esta? Esto, indudablemente, que lo llevo en mis sentimientos, en mi pensamiento y en la sangre. Viví casi toda mi vida, toda mi juventud, conduciendo una máquina, un avión, mirando esa geografía, no solamente nacional, sino de tantos lugares donde viajé, contemplando desde el aire la belleza de nuestra tierra. Y muchas veces, ¿por qué no decirlo? El temor ante una naturaleza de una meteorología fuerte, Claro. en que parecía que la nave se iba a destrozar. Rayos, Y truenos. recuerdo en este momento 2 accidentes de aviación. Ya. Me estrellé en el kilómetro 200 de Quilindé a Esmeralda Wow. y otro aterrizando a la base de Guayaquil, que me dañé la columna. Ya. ¿No? Me pusieron aquí 3 discos o 4 discos en la cervical. Me disminuyó muchísimo de mis capacidades, pero nunca me venció. Siempre hubo mi voluntad de vencer, de un ser humano útil a la sociedad. Y creo que hasta el día de mi muerte, el día que, como yo he pedido ser enterrado, que me incineren y que me lancen en la descomodura del río Chone, porque el río Chone se secó donde yo nací. Algo aquí en Quito, donde he vivido tantos años, donde me eduqué, donde está mi colegio militar y mi colegio Mejía. En Puerto Viejo, mi colegio Olmedo. En Salinas, donde fui director de esa academia. Y por qué no decirlo, no por vanidad, hice una obra trascendental en aquel pueblo, cultural y de estructura, de hacerlo pavimentar, de sembrar árboles. Sembré árboles en toda la avenida que no crecían. En la de llevar la primer esfuerzo cultural con Yela Klein, la señora que ya murió, una gran promotora de cultura, y se sigue celebrando año a año aquello. De eso quiero un poquito de ceniza. No quiero una ceremonia de ninguna naturaleza, por humildad, no por soberbia, por humildad. Y si que alguien lo recibo en esa nueva situación de vida, me sería muy grato que sean pobres y humildes, o mujeres de la vida. Qué hermoso, general. Aquí le tenemos, creo que la última. Sí, la última. La última, general.
Sí, esto lo escribí en mi prisión. Motivado por ideales, como usted decía, sueños que nunca mueren en los seres humanos, que nos sentimos libres. ¿Desea que le lea yo? Ay, no lo trae. Léamelo tú. A ver. Lémelo despacio Ya, y en Pero voz por alta. supuesto. Desde el lugar de mi prisión, un mensaje a mi pueblo. Por la lucha eterna hacia la libertad, justicia y los derechos humanos y un futuro mejor de los pueblos. Este mensaje para los niños, jóvenes y ancianos, con la promesa de un día enarbolar la bandera de la verdadera independencia, para que no sea un sueño y no se pierda la voluntad de vencer derrotando el error en que vivimos. Qué grande, general. El error en que vivimos. Esa es una gran verdad por egoísmo, por no comprender que hay que tener principios morales, éticos, cívicos, patrióticos y abrazarlo con el amor, la gratitud que debemos sentir por la vida que nos ha tocado vivir. Grandes palabras de un gran hombre. Grandes palabras, Gracias. efectivamente. Fueron escritas en Quito, Prisión. en prisión, en marzo de 1986. Estaba incomunicado. Estaba No incomunicado, se así podía es. visitarme así nomás. Que ¿Y eso no usted? es justo. No está en ninguna ley. Claro. Y usted lo plasmó en estas hermosas palabras. Sí, así es. Hermoso, hermoso que nos haya compartido. Lamentablemente estamos llegando al final de la charla. Ha sido un placer conversar con usted y que nos comparta muchas de sus vivencias. Gracias. Y es por eso justamente que le pedimos un mensaje a la juventud. ¿Cuál sería su mensaje para ellos, general? Sí. Se mira al futuro, se mira al progreso cuando miramos a la juventud. Hombres y mujeres, sin crear condiciones aberrantes de conflicto o de confrontación. Piensen en la paz con amor, en la justicia social, en el progreso, para que las futuras generaciones sean dignas y no representen esa esclavitud hoy que no está hecha con cadenas, pero sí por equivocaciones o intereses ajenos, intereses bastardos que perjudican a la vida de los seres humanos. Ustedes son el estandarte del progreso. Manténganse en esa posición hasta que entreguen la posta a las futuras generaciones, a la nueva juventud. Muchas gracias. Gracias, general. General Frank Vargas Paso, nos hemos sentido realmente honradas, déjeme decirle, Sandra y yo, de tener a un invitado que es un ícono en la historia del Ecuador. Muchas gracias. Gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros muchas anécdotas de su vida. Le felicitamos por mantener esa mente, esos recuerdos tan lúcidos, por haber luchado siempre por la justicia, por habernos dejado ese mensaje que hoy nos deja de que debemos luchar incansablemente por la justicia. Un hombre muy sensible que hemos encontrado en usted esta tarde, ¿no? Ha derramado lágrimas, ha compartido con nosotros seguramente recuerdos muy preciados para usted. Ha sido una charla realmente exquisita. Muchas gracias, general. Amigos, con ustedes nos acompañó el general Frank Vargas Pasos. Gracias por su sintonía. Nos vemos el siguiente miércoles.
Mi agradecimiento, distinguidas damas, con un grito de ¡Viva la Patria!